Bienvenidos a Agenda Abierta. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a empezar hablando temas de Bolivia en este día. Preguntamos y reflexionamos acerca de por qué sumar voces de protesta mundial ante el golpe de Estado que se realiza en el país. Allí algunas de las opciones, y cuando revisemos Chile, vamos a ver también cómo este miércoles se esperan avances en torno a la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Nos preguntamos si oirán a la ciudadanía. Tenemos presencia tanto en Twitter como en Instagram. Recuérdelo, súmese. También son buenas herramientas para compartir informaciones a través de ese medio. Empecemos. El pueblo boliviano resiste ante la arremetida del gobierno de facto instalado en el país mediante el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales Ayma. Diversas comunidades de La Paz, El Alto y Cochabamba alertan ante la brutal represión de la que son objeto por parte de la policía boliviana, que intenta detener su firme movilización para exigir la renuncia de Jeanine Áñez. Solo el día de ayer, durante las acciones del pueblo boliviano contra el gobierno de facto, la represión en la planta gasífera de la YPFB de Sencata en El Alto dejó al menos 6 fallecidos y más de 30 heridos. Por su parte, la presidenta del Senado de Bolivia por el MAS, Eva Copa, suspendió la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que se iba a desarrollar este martes, con el objetivo de contribuir a un ambiente para el diálogo y la pacificación del país. Mientras eso sucede, el acceso a combustible y bienes básicos en La Paz está siendo afectado tras el bloqueo de carreteras en El Alto, bastión de movimientos campesinos e indígenas que exigen la renuncia de la autoproclamada Jeanine Áñez. Esta anunció un plan de emergencia para buscar proveer de combustible a la capital boliviana, que incluye la importación de gasolina y diésel desde Perú y Chile. La otra cara de la moneda está conformada también por la escasez de alimentos. Ante los puestos cerrados y mercados casi vacíos, lo que se preguntan muchos ciudadanos es ¿hasta cuándo va a durar? Hoy, en Agenda Abierta, daremos continuidad informativa a la crisis boliviana. Analizaremos los intentos de los golpistas en mostrar normalidad en las calles, mientras el pueblo boliviano sigue activamente rechazando el golpe y exigiendo la restitución del presidente Evo Morales Ayma. Este es nuestro portal. CIDH condena uso excesivo de la fuerza durante protestas en Bolivia. Esta comisión interamericana se pronunció condenando el uso de la fuerza que hacen policías y militares bajo indicaciones del gobierno de facto. Así es como se da la indicación de reprimir manifestaciones populares que están a favor del presidente Evo Morales. También se anuncia una visita urgente a Bolivia entre el 22 y el 25 de noviembre. Veamos qué resulta en ese contexto. Además, voy a sumar otro portal. Allí lo tienen. Radio U de Chile. Vamos un poquito más rápido. Bolivia, recrudece violencia en choques entre policías y partidarios de Evo Morales. 3 personas murieron, 30 están heridas, jornada de martes, con este operativo, que en realidad aquí dice operativo, pero es un trabajo de represión policial militar, con el cual buscaron despejar el acceso a una planta de combustibles, que estaba bloqueada obviamente, por eso la querían despejar, en Sencata. Quemaron la casa de la alcaldesa, justamente de El Alto de Soledad Chapetón, y allí las imágenes y lo que quedó. Lo que hay en Bolivia es escasez y violencia. El país lo está diciendo. La gasolina se ha convertido en todo un símbolo de convulsión que sacude a Bolivia desde hace semanas. Su escasez es consecuencia de una enorme fractura social que afecta a todo el mundo. Resalta el país que se intensificaron con la salida de Evo Morales de la presidencia estos bloqueos de caminos y a partir de ahí aparecen los problemas de desabastecimiento. Avanzo. Opinión, comicios. Gobierno da 2 días a asamblea antes de usar un decreto. Ayer dijo, transcurrió ya una semana desde que Áñez, más de una semana, asumió la presidencia. Llegó vía golpismo, tenía 90 días para llamar a nuevos comicios. Hasta ahora se va dilatando la decisión y no hay fecha cierta. Y la fecha que hablaron, dijeron que la van a instalar como fecha de proceso eleccionario en el 2020, ya no dan los tiempos por la rapidez y porque además están impidiendo la tarea política de los candidatos del MAS. Y sin Evo Morales y sin García Linera, ¿cuál va a ser la fórmula? Voy a ver esto. Decimos que en Bolivia se está agudizando el desabastecimiento.
No hay producción y hablamos de productos básicos como el pan y cuestiones del agro, carne, pollo, huevos, tienen aumentos ya notorios. Aquí hemos situado con mucha prudencia un aumento por más del 30%, porque son los datos oficiales, pero hay testimonios en las calles que hablan de un poco más del 30% y hasta un 100% en algunos lugares. Hay 40 estaciones de gasolina sin poder expender el combustible y todo esto va en contra justamente de las promesas de Áñez de ir a elecciones luego de estos 90 días. Hay regiones donde están mucho más afectados en un lugar que en otro. La Paz, por ejemplo, es una ciudad que depende de todo el movimiento económico del resto del país. Santa Cruz también tiene algunos problemas. Cochabamba no recibe insumos agrícolas. Imagínense Bolivia sin papa. Legendario cerco Tupac Katari. ¿Por qué hoy está siendo reseñado justamente como emblema de resistencia y como emblema de lucha? 1781 era el año en el cual se daba esta acción como un emblema de lucha de los pueblos originarios contra los colonialistas. Tupac Katari, junto a decenas de miles de indígenas, cercó La Paz. Quedó para siempre ese hecho llamado, quedó en la historia popular como la hazaña indígena. Eso buscan repetir. 2003, una movilización contra el gobierno de Sánchez de Lozada terminaba en una masiva protesta que logró la renuncia del presidente. 2005 se produjo una nueva crisis, otro bloqueo total a La Paz, en este caso fue el gobierno de Carlos Mesa. Sí, el mismo golpista que hoy vemos en la misma escena política boliviana. 2019 el movimiento indígena mantiene esa lucha, recordando justamente y apelando a esa hazaña y a esta figura, Tupac Katari. El pueblo boliviano está entonces usando la movilización popular con el objetivo de que Áñez salga de la presidencia a la que llega vía facto y que regrese el presidente Evo Morales. A esta hora, Alejandro Kirk con más información. Buen día, Marcela. El hecho más notorio, tal vez políticamente, es esta reunión de la Asamblea Nacional que se logró después de negociaciones entre la mayoría de 2/3 que pertenece al movimiento al socialismo del presidente Evo Morales y la minoría que es la que está hoy en el poder de facto, para buscar una solución constitucional al problema de las elecciones y el Tribunal Electoral. Esto incluye hoy en esta reunión declarar nulas las elecciones de octubre para poder convocar a un nuevo proceso electoral y iniciar un proceso acelerado para la nominación de vocales en el Tribunal Supremo Electoral y en las 9 reparticiones que este tribunal tiene. El movimiento al socialismo fue muy claro ayer en el sentido de que ellos no están bloqueando ningún acuerdo, que no están bloqueando la solución constitucional, todo lo contrario, la están propiciando, e incluso adelantaron que su posición es que todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral sean elegidos por consenso, es decir, por unanimidad. Pero en el otro ámbito, mientras esto ocurre y presenta signos, Marcela, de algún tipo de estabilización, tenemos las noticias nefastas que vienen del Alto, donde la represión continúa mientras yo estoy hablando aquí, donde se habla de infiltrados de la policía que lanzan bombas molotov y procuran el enfrentamiento, donde se habla de periodistas desaparecidos y la suma de muertos oficialmente hasta hoy son 7, pero los habitantes del Alto dicen que son más y que los heridos no son 30 sino centenas. Hemos visto los testimonios bastante dramáticos de los médicos, que eran pocos, al principio era uno solo, atendiendo esta multitud de gente herida. También impactó anoche la locución del ministro de Defensa, quien dijo que en el Alto lo que había ocurrido eran hordas de gente, de vándalos, alcoholizados, que pretendían destruir con dinamita el centro de abastecimiento de Sencata. Estas son cosas que hieren mucho a la gente, porque quienes hemos estado en la calle con los movimientos populares sabemos que esto no es más que una expresión de racismo y de clasismo y de desprecio frente al pueblo, porque no hay otra manera de interpretar una declaración así. Entonces esto no contribuye a pacificar, sino que contribuye a atizar el fuego. Y por último, yo quisiera destacar lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solo deploró el uso excesivo de la fuerza. Por cierto, el ministro de Defensa dijo que ni un solo cartucho había salido de las Fuerzas Armadas
ni policiales. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el uso excesivo de la fuerza y de la impunidad propiciada por este decreto que las organizaciones piden que se derogue cuanto antes, un decreto de impunidad, también cuestiona la constitucionalidad, la legalidad del gobierno autoproclamado de Yanine Áñez, puesto que se produjo en una sesión del Congreso sin quórum y por tanto carece de legitimidad. Entonces estamos en todo un proceso de correlación de fuerzas, de hegemonías, que no sabemos cuál es el destino, pero la mayor esperanza está ahora en la Asamblea Nacional, puesto que el gobierno ha intentado, el gobierno de facto, ha intentado aislar al Parlamento, reducir sus funciones y llamar a elecciones por decreto presidencial, decreto supremo, que es la posición que ha lanzado el expresidente Jorge Quiroga. Marcela. Muchas gracias. Mientras ya la derecha mediática internacional ubica esta cuestión como si fuese una cuestión de negocios, ¿sí? Porque están hablando de qué va a pasar con la estructura económica, con el blindaje enorme que tiene Bolivia con sus reservas, lo que hace esa mediática, como ven, es llevar a otro foco de atención ese punto, porque en Sencata están diciendo nos están matando. Allí nuestro compañero Alejandro Kirk con la información avanzó con el debate. Me acompaña Lídice Navas, trabajadora, luchadora social, que vive aquí en Caracas, internacionalista también. Lídice, en la bienvenida está justamente nuestro reconocimiento, tu gran tarea en la calle, donde nos gusta andar, somos callejeras. Y le sacamos toda la connotación negativa que otros le ponen a ese callejera, porque callejera es andar pateando barrio. Andar pateando barrio, acompañando al pueblo, participando con y junto con el pueblo. Y patear barrio y defender la bandera de la justicia social, mira el costo que está teniendo. Y eso implica precisamente organización, que es donde estamos insistiendo, profundizando, sobre todo precisamente recordando cuál ha sido el comportamiento de una oposición que no tiene límites en su acción brutal, violenta. Lo hemos vivido, 2017 es un ejemplo claro y más claro aún lo que el fascismo está haciendo contra el pueblo boliviano. Y te decía, mira justamente el costo, y no se habla de costo político que están teniendo para los trabajadores del MAS toda esta situación de golpe de Estado en Bolivia. Estamos hablando de que ese costo se paga incluso con la vida. Exactamente. Sencata ayer fue una masacre. Es el costo en vidas, ¿no? Como oí que decías que en este momento a la derecha latinoamericana le preocupa es el costo económico que va a pasar con toda esa riqueza que había generado el pueblo boliviano durante el gobierno del presidente, que sigue siendo presidente, Evo Morales. Aunque da mucho dolor oírlo a él diciendo ya no me siento presidente. Sí, pero aunque no se sienta presidente, el problema no es que se sienta, sino que legalmente lo es. Y por supuesto, en algún momento, con los niveles de resistencia de ese pueblo, llegará el momento en que él tenga que reasumir, regresar a su pueblo, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo venezolano, pero no solamente el pueblo venezolano, los pueblos latinoamericanos, creo que estamos entendiendo que la lucha contra el fascismo, la lucha contra el neoliberalismo, la lucha contra el imperialismo no tiene fronteras, ¿no? Y esa es una condición importante, como la libertad misma. No tiene fronteras y por tanto se requiere unos mayores niveles de unidad latinoamericano-caribeña
para hablar de la región, pero creo que incluso va más allá de la región. ¿Cómo funciona aquí la memoria colectiva justamente en defensa de nuestras democracias? Mira, participativas, no el mero hecho de el nombre de la democracia sin ningún tipo de representatividad, sin ningún tipo de poder comunal allí. Mira, por una parte está los niveles de debate que se dan a nivel de la base, precisamente en función de prepararnos mucho más para lo que pueda venir, precisamente entendiendo ya la actuación desbordada, brutalmente desbordada, ¿no?, que hemos visto, que ha visto el pueblo venezolano todo, y que se le ha caído la máscara totalmente, ¿no? Incluyendo con respecto al uso o a la manipulación de la religión, ¿no? El pueblo venezolano está viendo eso también y está haciendo sus propios análisis. Semanalmente, diariamente, nuestro pueblo está debatiendo. Tú dices que el pueblo venezolano está atento a eso y por eso el sábado pasado el fracaso de la marcha opositora aquí en Caracas, porque ante el estruendo de la violencia hay quien cree que puede sacar provecho asusando más violencia. Pero por otro lado aparece la sensatez diciendo podemos perderlo todo de un solo golpe. Así es. Fíjate que es para nosotros fue muy significativo el hecho de que sectores, por ejemplo, de la zona de la parroquia El Paraíso, que tú sabes que ha sido en otros momentos, la oposición ha estado allí muy activa. Mira, no salió nadie, ante un llamado, que hizo Guaidó de salir, ¿no?, supuestamente a tomar Miraflores el sábado, pues mira, la gente recuerda todo lo que hicieron, incluso los muertos, las personas que fallecieron porque no les permitieron el paso de la ambulancia. Entonces ya incluso sectores de la oposición sensatos, que analizan y recuerdan los cuadros que fueron conocidos durante 2017, el hecho de que por primera vez en la historia de Venezuela se atacara un hospital de niños, ¿no? El materno infantil del Valle. El ministerio en pleno Chacao con la guardería de niños que tuvieron que ser evacuados porque le quisieron prender fuego. Exacto. O sea, no es que quisieron prenderle fuego, hubo un incendio sofocado por bomberos. Así es, afortunadamente fue sofocado. Entonces, son señales de no querer repetir esas escenas, esos hechos. Entonces, está el pueblo, como te decía, nuestro pueblo analizando muy bien todo lo que está sucediendo en Bolivia, todo lo que está sucediendo en Chile ante la lucha contra las medidas neoliberales, pero que ese pueblo chileno, que también a nosotros nos sorprendió la forma en que ha estado enfrentando ya no solamente las medidas neoliberales, sino que incluso se trata de elaborar una nueva constitución a través de un proceso constituyente, una constitución que, como todos y todas sabemos, es la constitución que elaboró Pinochet, que le impuso al pueblo chileno. Volviendo a Bolivia, mientras yo te oía y decíamos, apelemos a la memoria histórica y a los hechos acá y también tratar de entender por qué Venezuela se mantiene en paz y por qué hay una mesa de diálogo nacional que está con algunos factores de la oposición y gobierno nacional buscando consensuar posturas acerca del futuro próximo de Venezuela, hablamos de un presupuesto ya año 2020, mientras recordabas lo que había pasado acá en épocas de violencia en las calles, me acordé también de cómo atacan sobre la salud, que es tan prioritario, sobre todo para el que menos tiene.
y cómo desde el progresismo, cuando sientan a sus gobernantes en una silla presidencial, lo que buscan justamente, sabiendo de esa necesidad, es apuntalar al Estado para poder responder a una demanda ciudadana en salud. Miren, hay un periodista argentino, pero lo elegí a él porque es el que tuve acá a mano mientras te escuchaba, Lídice, pero este video está totalmente viralizado. Esto quiere decir que ha recibido tanta cantidad de respuesta a la hora de divulgarlo en redes sociales que ya está en todo el mundo. Hay un médico boliviano. Ayer levantan el testimonio y este hombre dice, médico con su bata, trabajando en un hospital de emergencia, dice, están muriendo como perros. Por favor, tráiganme gasas, apósitos, pinzas. Le pido a Áñez que paren esta masacre. Da pena ver morir a la gente. Esto es desesperante. Ahí estamos ya poniendo en pantalla el video para entender justamente a este trabajador sanitario y denunciando lo que él está viviendo en su mismo espacio de trabajo. Por favor, vamos a cero con el video, así tienen el testimonio completo de este médico boliviano. Ese testimonio de este médico demuestra que no son 3 o 7 o 10 o 30, es que ya no se dan abasto con respecto a la atención por la cantidad de muertos y heridos que están provocando un ejército que lamentablemente en la hija predilecta del Libertador, ese ejército no logró entender el compromiso y deslastrarse de la Escuela de las Américas, ¿no? De esa nefasta Escuela de las Américas donde fueron formados. Afortunadamente en Venezuela, el presidente Chávez logró ir transformando el ejército que masacró al pueblo de Caracas, de Guarenas, de las ciudades cercanas a Caracas en el 89. Pero es que en Bolivia ni se ve un dejo de posibilidad de que este poder militar, este poder policial tenga algún tipo de cambio de postura, porque ya están respondiendo desde hace días largos las órdenes del gobierno de facto. Y mira. Sí, es que el hecho mismo de que Calimán y los que estaban al mando de la policía le hayan exigido a Evo la renuncia en la forma en que lo hicieron, demuestra que ya eran unos funcionarios que estaban cuadrados y comprados por el imperialismo, ¿no? Entonces, realmente allí no nos queda más que confiar en la fuerza de ese pueblo indígena y campesino, y que desde todos los pueblos del mundo, ¿no?, hagamos todo lo que tengamos que hacer para contribuir a recuperar la tranquilidad, la paz del pueblo boliviano. Nosotros hemos preguntado en redes sociales por qué sumar voces de protesta mundial ante el golpe de Estado. ¿Qué responderías tú, Lídice? Mira, tienen que ser los pueblos, porque ninguna de las instituciones que conocemos, cuál ha sido el comportamiento de la ONU, cuál ha sido, ya no nos sorprende el silencio de Michelle Bachelet, cuando ni siquiera se ha pronunciado con respecto a la represión contra el pueblo chileno, su pueblo al que prácticamente podríamos decir que lo ha traicionado. ¿Qué podemos decir? ¿Qué papel puede jugar la ONU ante una situación como la que ya está viviendo el pueblo boliviano? Y mucho menos la OEA, ni podemos confiar en ninguno de los instrumentos del sistema interamericano. Tienen que ser los pueblos, tenemos que ser los pueblos, más allá de los gobiernos, tenemos que ser los pueblos los que decidamos cómo vamos a apoyar de una manera más intensa
y de una manera mucho más eficiente y eficaz al pueblo boliviano. Vamos a ver qué respondieron en redes sociales, que mientras te oía estaba desde acá ya viendo respuestas. Preguntamos, ¿por qué sumar voces de protesta mundial ante el golpe de Estado? No al genocidio dice 71%, ya calificándolo como genocidio. Y Áñez igual a Trump, 29%. Hay gente que no ha estado de acuerdo con esta pregunta. Digo, hay gente, por mencionar allí algunas respuestas diciendo, no, esto no fue un golpe de Estado, uno de nuestros televidentes, y otro diciéndome, la verdad, lo que menos parecen es un programa informativo con ese tipo de preguntas. Y no, señores, yo entiendo que no estén de acuerdo. Siempre que no usen el insulto pueden tener la postura que quieran y gracias a todos por escribir. Pero a los hechos, las palabras adecuadas, allí lo tienen. Y no es necesario regodearse con el léxico para llegar a un tema puntual. ¿Por qué debemos levantar las voces en todo el mundo de rechazo contra el golpe de Evo Morales? Hay una lección de reflexión, de interpretación de los hechos en la actualidad hoy para conocer también cómo estamos en nuestra América. Gracias, Lídice. Me voy a ir a la pausa recomendando también ver información acerca de esto. Año 1954, Naciones Unidas decía que en todos los países había que instituir un Día Mundial del Niño. 20 de noviembre, entonces, viene la aprobación en función de esa conmemoración. ¿Viste? Que es algo poco habitual, hoy también lo traemos aquí. Hoy la traemos aquí. Ajá. Muchas gracias. Bueno. Gracias por venir hoy al estudio. Pausa rápida, sobre esa conmemoración nos quedamos. 20 de noviembre, Día Internacional de la Infancia. Con motivo de este día, hemos querido darle voz a los niños y niñas del sur de Tenerife y les hemos preguntado: si tuvieras un altavoz gigante y pudieras decirle algo importante al mundo como niño o niña, ¿qué dirías? Los niños y niñas no somos el futuro, sino el presente. Somos el aquí y el ahora. Mi deseo sería que los adultos tuvieran la opinión de los niños en cuenta. Deseo que las niñas y los niños que no haya maltrato infantil. Porque el maltrato infantil, si le haces, el niño va a aprender así, como tú le enseñaste, y va a hacer lo mismo cuando él tenga sus hijos. Mi deseo sería que los adultos pudieran ver las cosas con los ojos de los niños. Mi deseo es que todos los niños que tengan una familia que nos quieran y que nos cuide como nos merecemos. El deseo que yo pediría para todos los niños y niñas del mundo sería que todos tuvieran los mismos derechos para que se puedan ayudar y que no haya guerra. Yo deseo para todas las niñas y niñas que tengan un hogar, una familia y una alimentación y amigos. Y también que tengan un techo y puedan vivir durante mucho tiempo. Para mí una familia es cuando una persona conoce a otra persona y se quieren mucho, buscan un hijo o un animalito y forman un hogar en una gran familia. Que me escuchen, que compartan, que jueguen con los amigos y que compartamos también la comida. Todos los niños y las niñas tenemos derecho a comprar el material escolar y para estudiar. Igualdad para todos los niños y niñas del mundo. Mi deseo sería de que los niños no fueran a la guerra. Que todos tengamos buenos amigos. Mi deseo sería que los niños no fueran maltratados. Que los niños deberían de tener acceso a internet para las tareas que les mandan a hacer los profesores. Mi deseo sería que todos los niños y niñas tuvieran una casa, que tuvieran agua, luz, comida y mucho amor. Creo que los niños y niñas son el presente porque hay que atender ahora y respetarnos. Yo desearía que a todos los niños y niñas del mundo tuvieran una gran familia que les cuide, les proteja y les quiera. Mi deseo para todos los niños y niñas del mundo es que puedan ser escuchados y expresarse hacia los demás. ¡No somos el futuro! ¡Somos el presente!
Sobre los hechos en Chile, que dicen en Rusia. Miren, Sputnik, la publicación. Policía chilena suspende uso de balines antidisturbios por su composición. ¿Por qué? Porque tenían una sustancia letal para la vida humana. ¿Sí? Allí tienen la información. Luego de cientos de manifestantes que han perdido la vista, recién ahora aparece la indicación de la justicia diciendo: carabineros, no usen más esos balines. Cientos de personas que se han quedado ciegas, cientos de jóvenes que van a ver ahora con un parche marchando en Chile. Piensa Prensa dice: Puerto Montt, ¿es normal este tipo de procedimientos? Lanzar gas pimienta al interior de un carro, de un automóvil con detenidos en su interior. ¿Ese es el regocijo de un militar ante el sufrimiento humano? ¿Adentro de un vehículo? Ahí lo está viendo. Si quieren, amplían por favor ese video. Terrible. Piensa Chile, alertamos, los que protestamos en la calle no hemos firmado nada. El anuncio de bloques políticos habla de un nuevo fraude. ¿Por qué? Porque los ciudadanos dicen, las clases políticas pactaron algo de espaldas a la gente que está marchando en la calle. Entonces, si va a haber una nueva constitución, hay que arrasar con toda la dictadura de Pinochet y empezar una nueva Carta Magna con conciencia social, con un ida y vuelta justamente con esta gente que está en la calle y no con parlamentarios elegidos por un listado o porque van pactando posiciones políticas buscando estabilidad o la supuesta estabilidad para ellos, para esa derecha, estabilidad en el panorama. Así sigo viendo entonces lo que va pasando en Chile. Las imágenes de ayer son tremendas. Para entender qué es lo que los ciudadanos van reclamando en las calles, también hay que ver qué es una AFP. Es un sistema de jubilación privado. En vez de un ente estatal que recibe el descuento que usted le hacen mes a mes, en este caso va por ley justamente a un fondito privado. Y ese fondito privado usufructúa, saca su ganancia de allí y a un jubilado chileno le da no más de $450 al mes. Que aquí, en un panorama de hiperinflación en Venezuela, les parecerá muchísimo, pero vayan a Chile y vean cuánto cuesta un servicio público, un alquiler, la comida, y vean, para entender, para qué les alcanza ese dinero. Nada, una suma muy, muy pequeña que no sirve para cubrir lo básico, ni siquiera los servicios públicos, ni siquiera los medicamentos que necesitan los jubilados y pensionados chilenos. Además, esto ya lo mostré, Piensa Chile, alertamos, los que protestamos en la calle, también ya mostré AFP. Vamos a ir avanzando con el resto de los elementos que estamos mostrando en Chile. Cuando hablamos de que las AFP son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de Chile y de algunas transnacionales, hay que entender este mecanismo de la bicicleta financiera donde uno pone plata, usan esa misma plata para que genere dividendos y al que está poniendo la plata que mueve toda esa rueda de la bicicleta financiera, le pagan miseria mes a mes. Así aparecen nombres de familias chilenas que se benefician. Paulman es una, que tienen supermercados, que tienen fondos. La familia Solari lo mismo, Falabella, Home Center, son lugares que cuando ponen ofertas todos corremos a ir a comprar. Bueno, miren a quién les damos de comer. Total de fondos que pensiones, miren los números, que ni se entiende de tantos números de los billones, de los trillones. Sí, señores, así es como hay gente que embolsilla tanto y otros que se quedan sin nada. A esta hora nos preparamos entonces para ir al espacio de análisis. Vamos a ir con un compañero muy, muy joven que está desde largo tiempo como un trabajador justamente luchando por los derechos sociales y por los derechos humanos de los suyos. Hace vida aquí en Caracas. Yo sé que se van a sorprender cuando vean un currículum súper extenso porque tiene solo 31 años. Y entre las tantas tareas y entre tanto magíster y tanto currículum, también es docente. Hasta te da el tiempo, Carlos. ¿Cómo es eso? ¿Dónde enseñas? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estuve hasta hace poco en la Universidad Bolivariana de Venezuela impartiendo docencia. ¿Qué cátedra tenías? Metodología de investigación. Eso es lo tuyo, ¿no? Investigación. El área docente, el área de investigación, el área docente. Ajá. ¿Y el magíster lo tienes en? Metodología de investigación en la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina. Gracias a los convenios
que suscribieron el comandante Hugo Chávez y la expresidenta, ahora vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que permitió que muchísimos venezolanos a través de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho pudieran ejercer estudios de posgrado en esa hermana nación. ¿Te sorprendiste cuando fuiste a Argentina y viste los precios? ¿Te sorprendes más cuando ves Chile hoy y ves lo que está pasando? Por supuesto, estuvimos hasta hace poco en los días de elecciones presidenciales en Argentina, pudimos palpar la realidad económica, la crisis alimentaria que vivió el pueblo argentino, un país que está entre los primeros 5 productores a nivel mundial de alimentos, que produce alimentos para 500 millones de personas, y lamentablemente vemos cómo en la capital federal las desigualdades sociales, económicas, hacen ver a cientos de personas en estado de indigencia, que no tienen cómo acceder a los servicios públicos, no tienen cómo acceder a los alimentos y no tienen cómo acceder a una vivienda digna que les garantice un mayor estado de confort. ¿Qué pasa en Chile con ese programa neoliberal impuesto a capa y espada? Mira. Es así. Chile, es duro. Chile lo han vendido en estas últimas 2 décadas, luego de la dictadura, como el modelo a seguir. Aquel país que, bueno, garantizaba los derechos de igualdad, de justicia, después de una cruel dictadura que lamentablemente avanzó sobre miles de desaparecidos y perseguidos en la década de los 80, de los 90. Chile era planteado como ese modelo económico, político, social, al que toda América Latina debía seguir sus pasos. Hemos visto cómo en los últimos años el caso de Venezuela ha sido comparado, han hecho paralelismo en función a lo que debía ser en referencia a Chile. Y la verdad es que Chile hoy presenta una crisis aguda que ha puesto en la calle a millones de ciudadanos, no solamente una clase política que se había quedado atrás, que había estado en muchos casos al margen de las demandas y que hoy tiene un gran reto, que es acompañar a un pueblo por millones que está en las calles demandando, bueno, la reestructuración completa de un país que no solamente son las pensiones y la AFP a través de este mecanismo perverso que es la mercantilización de la ciudadanía, de la humanidad, de las pensiones de los abuelos, de los adultos mayores, sino que es la educación privatizada, es la salud privatizada, es el acceso a los alimentos, es la vivienda a alto costo, es la constitución de la dictadura, es decir, es un conjunto de elementos que hoy hacen que una sociedad explote y se rebele en función de refundar un país que lo está clamando a grito en las calles. ¿Sabes que el sistema de jubilación privada que tiene Chile también fue impuesta en la época de las relaciones carnales del presidente que tuvimos, que se dijo peronista, Carlos Saúl Menem, con Estados Unidos, ¿te acuerdas? Saliendo de Alfonsín, primavera del alfonsinismo, cuando retorna la democracia a este país, lo sucede Menem, y en el dólar de 1 a 1 era el Viva la Pepa en Argentina, cuando se provoca, cuando se sale justamente en Argentina con la noticia de que las arcas no estaban exhaustas, estaban en quiebra, y se desnuda el neoliberalismo mientras cientos, miles de personas dormían en la calle, no comían, lo que pasa justamente en el final del mandato de Macri. Así que los argentinos, y no tan mayores, digamos, no hay que tener 80 años para tener ese presente y esa memoria histórica, y hoy lo veo en Chile con gente muy, muy joven en la calle, con gente con un solo ojo, salen de la clínica, se ponen el parche y con el dolor a cuestas siguen marchando y pidiendo la renuncia de Piñera. ¿Vienes siguiendo también ese proceso? ¿Vienes viendo esa posibilidad política para Chile? Sí, fíjate cómo el estado de represión a través del Ejecutivo, de las fuerzas policiales, ha actuado de manera indiscriminada contra la población. Son más de 3.000 las personas, fundamentalmente jóvenes, que han tenido afectaciones visuales producto de los disparos que ejercen los órganos policiales, la Fuerza Armada, la Policía Nacional, los carabineros, contra los protestantes pacíficos que están reclamando un derecho. La violación de los derechos humanos sistemática, la hemos visto cómo se ha puesto en práctica, y
ante este atropello contra la población, en donde van miles de detenidos, son más de 25 las personas fallecidas por acción directa de la policía o de los carabineros chilenos. Hemos visto el silencio también de los organismos internacionales, vale decirlo. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, chilena de nacionalidad, es muy buena y es muy activa para señalar al Estado venezolano y a la sociedad venezolana, bueno, sobre algunos elementos que han tenido que ver con hechos políticos y de movimientos de protestas en Venezuela, que para nada se parecen a los que han ocurrido en Chile, pero en el caso de Chile omite total silencio. No hemos visto todavía un pronunciamiento de los órganos judiciales en Chile contra la acción de los carabineros, pero sí hemos visto cómo atentan contra los protestantes pacíficos y ponen en práctica algo que ya hemos visto en Argentina y en Brasil últimamente, que es la criminalización de la protesta social. Yo iba a decirte, quiero mostrar un trabajo gráfico que teníamos hace minutos en pantalla. Justamente son las familias que se benefician de este Chile que derrama dinero por sus costados, porque Chile es un país de crecimiento económico en nuestra región y para los expertos de continuo crecimiento, lo cual le da un plus y un valor agregado, ¿no? La cuestión es que ¿cómo se va a pronunciar Bachelet si siempre son los mismos los que están absolutamente en todos los negocios y en toda esta rueda económica? Quiero ir mostrándoles de a poquito este trabajo. Quiero que reflejen, por favor, aquí, cuando hablábamos de familia, quédense aquí. Familia Luksic, yo porque voy viendo también en el monitor. Mira esto, Carlos. ¿Cómo entender? ¿Cómo va a reaccionar esta gente, esta oligarquía? Sí, una familia tiene Banco de Chile, CCU Transporte Marítimo, todo lo de Bolivia se mueve por puertos chilenos. Esta es el Pacífico a través de su puerto, uniendo China inclusive. Hay que tener en cuenta esa vía fluvial, esa vía marítima, eso es importantísimo. Compañía Sudamericana de Vapores, otro, es un súper conglomerado como lo es Maersk a la hora de trabajar contenedores. Shell Chile, combustibles. Enex, lo mismo, energía. Madeco, Canal 13, Play, Oasis, Tele 13, Radio, Sonar, Antofagasta Minerals. Mira este número que ni siquiera se encuentra cómo leer este número. ¿Cómo se leen esos trillones de pesos? Porque en realidad ahí había que ponerlo en dólares, por lo menos para internacionalizarlo y tenerlo presente. Vuelvan, por favor. Es solamente familia Luksic lo que estamos hablando. Sigo con otra. Voy a mostrarles otra familia, porque ahí tienen los rostros, porque justamente los hemos ubicado. Familia Polman, Jumbo, Santa Isabel. Jumbo es una translatina ya. Santa Isabel, París y Johnson. Elisi, otro supermercado, ¿te acuerdas que también está en toda Latinoamérica? Centros comerciales, Costanera Center, Florida Center, Alto Las Condes. Las Condes es el super barrio, la super urbanización en Chile. Miren esos fondos. Eso es lo que cada ciudadano chileno, porque no tiene otra opción, porque es ley, le da de pensiones a estas empresas las trabajan y miren para quién va la utilidad. Sigo avanzando, hay otras familias más aquí. Quiero que intenten pensar en los números para entender justamente a estos chicos que sin un ojo están protestando en Chile. Familia Solari, Home Center, Falabella, Imperial, Totus, Mall Plaza, Mega, 5 radios. Torre Titanium, Latam, la empresa aérea. Avanzo con otro. Hasta ahora solo llevamos 3 y miren el volumen de negocio que mueven esas 3 familias, ¿sí? Sí, seguimos. Hay por lo menos 5 que hemos preparado e investigado desde aquí. Familia Angelini, Copec, Abastible, Metrogas, Guacolda, Isla Riesgo, Sigma, Simmel, Valle Grande. Otro de esos números imposibles con trillones de pesos chilenos para leer. Voy avanzando. Una más, así Carlos no se me aburre, porque en realidad lo que estamos haciendo es ratificar la rueda, llevarles a ustedes en números para entender qué es lo que pasa aquí. Así hay otras más. El grupo Angelini, la familia Mate que tiene Hydro Aysén, hay unas cuantas más. Carlos, ¿cómo Bachelet va a decir algo si lo que toca es este poder establecido de años, inclusive de dinero forjado, amasado, utilidades ganadas a costa de sangre, desde la misma dictadura de Pinochet? Es correcto y lamentablemente la hoy alta comisionada para los derechos humanos
recordemos que fue expresidenta de Chile también en su momento y fue parte de toda esta trama que lamentablemente usa los recursos, el dinero del bien público de todos los ciudadanos y ciudadanas chilenas que por años y décadas han empleado su fuerza de trabajo para garantizar sus bienes esenciales. Vemos cómo estas pocas familias, el 1% de la población chilena en este grupo pequeño de familias, bueno, amalgama el 99% de las grandes riquezas de todo el pueblo chileno. Ante esta injusticia, en donde ya la sociedad chilena no da para más, nosotros veníamos viendo cómo desde hace años, bueno, los sectores salían por separado, fragmentados, salía el sector de la educación, luego salía el sector de la salud, luego salía el sector de la minería, los empleados que son explotados a través de la extracción del cobre, y que todas esas riquezas que producen lamentablemente se quedan en un pequeño grupo de familias chilenas o en transnacionales, como en el caso de la Shell y muchas otras tantas que vemos acá. Entonces, lo que hoy estamos observando es el despertar de un pueblo que se cansó de un modelo neoliberal, que para nada es el modelo para América Latina. Hoy creo que la población de nuestra América puede ver el reflejo de lo que está pasando cuando impera un gobierno que piensa más en los intereses personales, en los intereses económicos, que en el bienestar colectivo. Y estamos en presencia de un gran movimiento que hay que decir, bueno, está demandando. ¿Qué está demandando la sociedad chilena hoy? Bueno, precisamente cambiar este sistema. No solamente reducir la desigualdad, no. La población chilena hoy está diciendo, queremos un nuevo Chile, queremos una nueva sociedad, queremos unas nuevas formas de gobierno, queremos una nueva forma de relacionamiento económico. Y para eso es necesario refundar desde las raíces el funcionamiento del Estado a través de sus instituciones. Por eso es que hemos visto que el pueblo chileno en la calle dice ya basta de este modelo, pero también proponemos un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo lo plantean a través de una Asamblea Nacional Constituyente que recordamos hace escasos 2 años cuando se planteó acá en Venezuela toda la polémica que generó en América Latina, todos los señalamientos que hubo contra nuestro presidente Nicolás Maduro y contra el pueblo venezolano en revolución. Bueno, hoy esa Asamblea Nacional Constituyente la clama el pueblo chileno. Una Asamblea Nacional Constituyente que, bueno, avance en los derechos sociales, en los derechos económicos, en las garantías constitucionales, en nuevas instituciones públicas, en reducir la desigualdad, en permitir el derecho a los jóvenes a la educación, a la salud, a la vivienda. Es decir, un nuevo estamento legal, constitucional, que permita la refundación de un Chile que hoy está en una crisis desbordada gracias a las políticas neoliberales que han sido aplicadas luego de la dictadura. A ver cómo está Chile. Leonel Retamal, bienvenido. Leonel Retamal, vamos a intentar que me escuche, porque como ven está en la calle. Bueno, entonces, como verás, algo pasó ahí, no logro agarrar señal. Leonel está activo ya. Este miércoles se esperan avances en torno a la acusación contra el presidente Sebastián Piñera, así que tengan en cuenta todo este largo día en Chile y a ver finalmente qué es lo que ocurre con esta acusación constitucional contra el presidente. Preguntamos si esta vez oirán a la ciudadanía. 61% solamente dice, 23%. O sea que del universo de los 100% de participantes en esta pregunta, solo el 23% cree que lo van a oír. Sí. El no gana con 61%. Bueno, ya lo estamos viendo. Y un no sé, 16%. Y yo siempre digo que trabajamos para el no sé, porque justamente acercar información, un hecho veraz, corroborado y con nuestros compañeros de trabajo en el terreno, acerca otra dimensión justamente de la noticia. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Que hubieses respuesto? No, también. Fíjate, yo pienso que quienes gobiernan hoy en Chile, acabamos de ver cómo están tratando de establecer un pacto a escondidas del pueblo chileno que ya se está rechazando. Pequeño grupo de partidos de clase política que insisten en mantener sus privilegios. Bueno, esa es la respuesta y eso es lo que está viendo la sociedad. Cómo se traiciona a un movimiento popular, a un pueblo en las calles y tratan de hacer pactos a escondidas, al estilo pacto de Punto Fijo en algún momento en Venezuela. Pero tenemos la esperanza de que el pueblo chileno realmente ha despertado en esta oportunidad y hoy está por millones en las calles demandando lo que debe ser el nuevo Chile para su sociedad y para toda América Latina y el Caribe que lo sigue.
Telesur termina de poner en redes 270 heridas oculares. En Chile, carabineros suspenden uso de balines. Y allí las imágenes y los testimonios. Le doy RT, pausa rápida y volvemos. Jueves 21 de noviembre hay una gran convocatoria en Colombia. A esta hora vamos a empezar a sumar información de cómo organizaciones sociales y gremiales están denunciando ya la criminalización de esta manifestación ciudadana. Y esos mismos ciudadanos, desde ahora ya en redes, en las calles, denuncian que ha sido militarizado todo el país. ¿Quién asumió esa decisión? El presidente Iván Duque. Hernán Tovar nos amplía. Bienvenido. A 24 horas de realizarse la gran marcha nacional en contra de lo que han denominado las organizaciones sociales, campesinas, trabajadores, el paquetazo de Duque que va en contra de los intereses de los trabajadores, de los campesinos, inclusive de los indígenas, el Estado colombiano, a través de sus instituciones, lo que ha hecho es estigmatizar, señalar la protesta, inclusive tomar medidas que pretenden causar miedo en la población. Medidas como la posibilidad de militarización de algunas ciudades, inclusive se le da a través de un decreto la posibilidad a los gobernadores y alcaldes de determinar el toque de queda en algunas ciudades, en algunas poblaciones del país. Y recientemente se ha conocido el allanamiento irregular por parte de la Policía y la Fiscalía General de la Nación en contra de algunos convocantes del paro, organizaciones artísticas, organizaciones sociales, aducen que estos allanamientos lo que pretenden es deslegitimar la protesta, señalarla y estigmatizarla, y que generar un miedo en la población para que no se dé masivamente, como se ha pensado, la marcha contra las medidas económicas y sociales de Duque. Sin embargo, ellos siguen en pie de lucha, asegurando que el día 21, el día jueves, van a salir a las calles masivamente a rechazar no solo las medidas económicas y sociales que van en contra de la población, sino el genocidio a los indígenas que se está cometiendo en el país y exigiendo la implementación de los acuerdos de paz, que cesen los asesinatos de los líderes sociales incluso. Muchas gracias, Hernán. Además, hay un debate de candidatos demócratas en Georgia. Me voy entonces con Jorge Gestoso de inmediato. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Son 10 los candidatos que estarán participando en Atlanta, Georgia, de un nuevo debate dentro del Partido Demócrata. Y lo más interesante a observar son que representan dos tendencias claramente identificadas. Una ala progresista, dirigida por Bernie Sanders y Elizabeth Warren, una ala conservadora dirigida por el ex vicepresidente Joe Biden y también ahora por el alcalde de South Bend en Indiana, Pete Buttigieg. En definitiva, el presidente o el expresidente Barack Obama ha hecho un llamado a ser realista, dice él, y que una agenda demasiado progresista no tendría posibilidades de ganar en las elecciones. Está empujando entonces a un discurso mucho más moderado, un discurso que, por ejemplo, en el tema del cuidado de salud, no hable de un seguro médico universal financiado por el Estado, que es un tema absolutamente polémico. Pero en definitiva, todavía estamos muy, muy lejos de ver claramente la tendencia en qué dirección se mueve el partido. Si triunfa la versión de los conservadores, los moderados, o en definitiva puede avanzar entonces una agenda mucho más progresista liderada por Bernie Sanders y en este caso también Elizabeth Warren. Regresamos contigo. Gracias, Jorge. Valoro muy, muy especialmente este trabajo. Está tan o más engripado que yo, pobre Jorge Gestoso. Que te mejores. Gracias a todos. Gracias por confiar en nosotros y poner la tele cada día para ver Agenda Abierta.